la sesión. Pues como les decía, Minitab como herramienta para análisis estadístico es muy buena. Tiene bastantes beneficios en este caso. Si ustedes pudieron observar en el pequeño video que les logré grabar anteriormente, pues se trabajó con algunos casos de la parte de la binomial y la normal como tal, y la parte de los gráficos que se pueden trabajar. Sin embargo, pues también tienen algunas otras características que vamos a ir viendo para que ustedes vayan, en este caso, aprendiendo a utilizar la herramienta y ver también que se pueden resolver diferentes problemas y hacer análisis y estudios, en este caso, de acuerdo al lugar donde estén trabajando o en este caso donde se puedan desenvolver, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí la parte del calc, ¿verdad? Aquí nosotros encontramos la parte de todas las distribuciones de probabilidad, en este caso que maneja Minitab, si se dan cuenta son bastantes. Hay tanto distribuciones para modelos discretos como continuos, pero también hay algunos otros elementos que podemos nosotros utilizar para, en este caso, hacer diferentes evaluaciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar la opción de random, datos aleatorios, para poder generar, en este caso, un pequeño análisis basado en datos específicamente, solo que estos datos son de tipo aleatorio. Y esos datos aleatorios, de cierta manera, los tendría yo que venir y comparar con datos reales, en este caso, que obtenga de una investigación previa, para evaluar si el modelo que estoy utilizando, pues, en este caso, se desenvuelve de acuerdo al flujo, en este caso, que yo considere necesario o al modelo que yo necesite trabajar. Empecemos con algo sencillo. Por ejemplo, aquí voy a utilizar datos aleatorios y vamos a utilizar, por ejemplo, la binomial. Me aparece este cuadro y aquí me dice, por ejemplo, el número de valores que yo quiero generar y en qué columna lo quiero generar. Por ejemplo, imagínense que yo le coloque 200. ¿Qué significa este 200? 200 van a ser los valores aleatorios que me va a estar generando. Le voy a decir que lo genera en la columna C1. Y acá, por ejemplo, le voy a decir número de intentos, en este caso, que sería para mí la muestra. Imagínense que mi muestra sea de 40 y la probabilidad de éxito, ¿verdad? Que sean de 0.2. Entonces, en este momento le estoy diciendo a Minitab que me genere una muestra de 200, o en este caso, 200 valores aleatorios, perdón, en la columna C1, el número de intentos o la muestra que voy a utilizar sobre esos 200 datos es 40 y una probabilidad de éxito es 0.2. Si lo queremos asociar a algún problema, imaginen ustedes que tenemos, qué sé yo, X cantidad de artículos, ¿verdad? Y de esos artículos, por ejemplo, yo vengo y tomo una muestra. Y esa muestra es de 40. Entonces, la probabilidad que esos artículos estén, por ejemplo, dañados o defectuosos es del 20%, que es el punto 2 que yo agregué ahí. Le damos OK. Y me genera los valores. Si ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, ahí están los valores aleatorios en este caso. Y tiene que llegar hasta el 200. Aquí está el último, 200. Entonces, en este caso, pues son todos los posibles valores. Por ejemplo, que de la muestra en este caso de 40, la probabilidad de que 6 hayan salido, en este caso, defectuosos, por ejemplo, o 10 o 5. Entonces, puedo generar los diferentes valores. ¿Cómo lo hago? Como ya generé mis valores aleatorios, vuelvo aquí a la opción de calcular, probabilidad de distribución. Entonces aquí vengo yo y busco la binomial. Aquí tengo diferentes opciones para la distribución binomial. La probabilidad, esto es la probabilidad normal, o en algún momento han escuchado ustedes probabilidad bruta, ¿verdad? Es como la probabilidad individual de cada uno de los valores generados. Esta es la probabilidad acumulada y esta acumulada que va de izquierda a derecha, y la inversa, la probabilidad acumulada inversa, que va de derecha a izquierda.
Entonces, para eso sirve esto. Selecciono la primera opción. Aquí vuelvo a colocar mi número de intentos, 40, y mi probabilidad le habíamos colocado 0.2. Muy bien. Aquí le digo con qué columna voy a trabajar. En este caso es C1, que es la columna que tengo definida. Y aquí hay algunas otras opciones. En el video anterior explicaba, si por ejemplo yo quiero evaluar un dato exacto, pues ingreso una constante, va un input. Pero ahorita voy a ingresar los valores de esa columna. Y aquí hay otra opción. Si yo no hago nada más y lo dejo así, cuando yo le dé OK, me va a generar todos los valores aquí, en donde está la sesión, en la parte blanca. Pero si yo aquí le digo, en esta opción 2, ¿verdad? Le digo que me lo coloque en la columna C2, lo que va a pasar es que a la par de cada elemento de la columna C1, me va a habilitar y me va a reescribir los resultados en la columna de la par, que sería C2. Si yo presiono OK, aquí me genera las probabilidades, en este caso, de los 200 elementos. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes ven, ahí está hasta el 200. Pero como les digo, esto es como simular los posibles eventos para esa distribución, tomando en cuenta casos de un ejemplo X, ¿verdad? Pero imaginen ustedes que la empresa realmente exista y ustedes encuentran que hay una probabilidad de éxito de encontrar los elementos dañados de 0.20 y toman una muestra de 40, pero ya centrándose en los valores reales, ya pueden hacer una comparativa entre el cálculo realmente de la distribución binomial con la parte simulada, que en este caso serían estos 200 datos. Y vamos a probar a trabajarlo. Por ejemplo, yo puedo venir aquí en gráfica, vengo y creo un histograma. Voy a crear aquí en la parte gráfica un histograma simple para que me muestre, por ejemplo, cómo se da la distribución, ¿verdad? Aquí, histograma simple, le damos OK. Aquí, por ejemplo, sobre qué variables necesito yo trabajar. ¿Ven? Vengo yo y agrego el C2, o puedo agregar el C1 también. Aquí, por ejemplo, le damos OK. Si se dan cuenta ustedes, aquí me aparece el histograma y me refleja más o menos el movimiento de acuerdo a la probabilidad, a la frecuencia de probabilidad. Bueno, entonces ahora puedo venir yo aquí a gráficas y puedo buscar la parte de las gráficas de distribución de probabilidad. Ahora, este se centra directamente en la fórmula, ¿sí? Entonces acá voy a crear una gráfica simple. Y en este caso selecciono que es binomial, coloco la muestra y coloco la probabilidad de éxito. Le colocamos OK y me devuelve. Pues si se dan cuenta, la parte esa, solo que esta está orientada, por ejemplo, a la parte de los datos numéricos. Entonces, aquí no podría hacer un análisis porque yo el histograma lo creé en base a la columna 2. Entonces, si yo quiero crear, en este caso, un histograma basado en la columna C1 para hacer la comparativa de esto y ver si los valores aleatorios que genere tienen un tipo de similitud en cuanto a la parte de este gráfico, entonces creamos ese histograma basado en la columna C1. Le damos OK y ahí está. Ustedes pueden observar el gráfico basado en valores aleatorios nos revela en este caso o nos da bastante similitud con respecto a los resultados basados en los datos reales, por ejemplo. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, puedo considerar en este caso que los datos aleatorios son como que una prueba teórica, ¿sí? Y ya al aplicar la fórmula como tal, basados en una muestra y en una probabilidad de éxito real, puedo considerar esto como la parte práctica. Entonces, si ustedes observan las dos gráficas, tienen mucho parecido, tienen mucha similitud. Hay variaciones, por supuesto, pero simplemente lo que nos está representando esto acá, si lo queremos analizar de esta manera, es que al hacer una prueba
en este caso, simulada con valores aleatorios y basándonos en los datos de una muestra y la probabilidad de éxito, no queda en este caso tan alejada de los valores reales que me pueda devolver aplicando la fórmula como tal. Entonces, vean, si ustedes ven ahí, por ejemplo, en el caso del 2 y el 4, sí hay bastante similitud. Ahora, con la variación respecto al 6, el 6 sí crece, el 5, por ejemplo, se mantiene igual a la parte del 4, mientras que dentro de la distribución binomial, así hay un poco de variación. Ahora imagínense que si el primer gráfico que tenía basado en el renglón 2 hubiera sido el que me hubiera salido en este momento, sí hay mucha diferencia. Entonces quiere decir que los valores aleatorios que generó el sistema como tal están muy alejados de la realidad o de los datos reales. Entonces descartamos completamente esa prueba aleatoria y deberíamos generar más. Cuando se trabaja con análisis de datos, ustedes tienen que generar tantas pruebas sean necesarias hasta llegar a uno donde se parezca bastante al modelo real. Y esa es la idea central de utilizar en este caso el Minitab. O sea, el Minitab como herramienta para análisis de información es bastante bueno. Sin embargo, hay muchas herramientas que podemos estar utilizando. Otra cuestión que podemos trabajar aquí, por ejemplo, es ver si estos datos generados de cierta manera están normalizados. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, si el modelo que estoy utilizando es como uno de los adecuados. Ya voy a explicar otras pruebas ahí. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a la parte de... Y que disculpe, gráficamente, ¿cómo puede obtener un resultado de un solo valor? Porque solo le aparece hacia la derecha, hacia la izquierda, ambas colas o interno, un rango. en la parte de la probabilidad de distribución binomial, o sea, no toda se va a poder, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en input constant, ahí agrego el valor. Ese es el individual. O sea, ahí vengo y agrego un dato exacto sobre estos y me va a devolver el resultado que yo quiero. Entonces, por ejemplo, quito esta opción y dejo este y le digo que necesito que me calcule para 6, por ejemplo. Le doy OK. El resultado acá me lo va a mostrar en la parte blanca. Pero Ahí está. gráficamente una constante un valor constante no se puede obtener, ¿verdad? Lo que puede hacer es graficar en este caso de ese número en adelante y ve el resultado como tal. O un rango de valores, pero marca el mismo número. 6 de 6, por ejemplo. Y entonces le marcaría esa área. Pero normalmente lo que hace es que si va a graficarlo usted acá, normalmente usan esto, ¿no? Entonces acá, como es binomial, aquí le colocamos 40 y 0.2. Pero en el área, entonces aquí me voy por el valor de X, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, si yo coloco X, me está diciendo que en este caso va a incluir el valor de X, ¿sí? Es decir, si yo hago la gráfica hacia la derecha y coloco 6, va a ser del 6 en adelante. Si yo no quisiera que lo incluya, debería evaluar del 7 en adelante. Entonces puedo trabajar hacia la derecha, hacia la izquierda, rangos de valores externos o al centro en este caso. Y aquí me está devolviendo los valores. Solo que acá me va a devolver la probabilidad de que sea, en este caso, que encuentre fallos de 6 en adelante hasta 40. Por eso es que me tira 0.8387, pero realmente la probabilidad solo del 6, entonces acá la puedo obtener. Si se dan cuenta, ahí está, 0.124563. Ahí ya tengo la probabilidad de ese nada más. Pero un gráfico directamente individual no hay. Porque también habría que revisar, por ejemplo, a si en la parte de rangos, en el área de rangos aquí en el centro, me permite evaluar 6 de 6, por ejemplo. Pero te voy a revisar. Aquí está. Sí me lo dejó. Aquí está. 0.1246 y ahí tengo ese solo para ese, el que usted quiere. Hay algunos casos de distribuciones donde no lo acepta, pero este sí lo acepta. Entonces, aquí ya tendríamos una forma de poder evaluar solo un valor como usted quiere. Mira, 1246. Y ahí está. ¿Estamos bien? Sí, que muchas gracias. Bueno,
Veamos acá. Entonces estábamos viendo la comparativa de estos, ¿verdad? Pero una por medio del histograma y otra por medio de la gráfica de distribución de probabilidad. Hay otro proceso aquí que es el de normalización. Y entonces yo, por ejemplo, le coloco C1 acá y voy a revisar si los resultados de esta, ¿verdad? Eh, son adecuados de acuerdo al modelo. Veamos aquí, no me marca. Perdón. Aquí me va a devolver, me quiere devolver los resultados. Vamos a colocar aquí. Vamos a ver. Aquí me tiró los resultados. Vamos a ir acá. Pero permítanme un momento. Y ahí está. Entonces aquí lo que me está diciendo en este caso prácticamente es vamos a calcular aquí, solo que estoy buscando un dato, solo denme un momento, pero no lo he encontrado. Bueno. Bueno, entonces acá, por ejemplo, ahí lo estamos estandarizando, ¿verdad? Ah, hay otras cuestiones ahí que nosotros podemos, en este caso, ir considerando, ¿verdad? A la hora de ir verificando esto. Y es si el método, como les decía, en este caso puede ser considerado como válido. Aquí a la hora de generar esa estandarización, pues me devuelve ciertos valores que pueden, en este caso, ir variando con los resultados originales, pero que a la larga pues nos va a permitir de cierta manera o nos va a facilitar en este caso el poder trabajar con diferentes, en este caso, modelos para poder evaluar y analizar los datos. Es que aquí le he estado haciendo modificaciones a mis datos. Bueno, veamos. Ahora, aquí, como les digo, la parte del random como tal, pues nos permite evaluar muchos tipos de distribuciones, tanto continuas como discretas. Otra cuestión que podemos hacer acá, por ejemplo, eh, me voy aquí a la parte de, permítanme un segundo, aquí está, no la veo, se me perdió. Aquí, por ejemplo, esta de Reality o Survival, o sea, supervivencia, realidad. Este me sirve normalmente para poder evaluar si el modelo que estoy utilizando como tal, en este caso es el más adecuado, de acuerdo al tipo de distribución. Por ejemplo, imagínense que yo generé esta cantidad de datos acá. Y al generar esa cantidad de datos, yo, por ejemplo, necesito evaluar si ese modelo se puede asociar con otro que sea de tipo continuo. Entonces acá me voy a un análisis de distribución por la derecha y voy a buscar en este caso una distribución, una gráfica de distribución. Entonces le damos clic acá y me va a aparecer esto. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a colocar las variables con las que voy a trabajar. En este caso es C1, es la columna de las variables originales. Y este de acá va a utilizar diferentes métodos para poder evaluar. O sea, y va a ver con cuáles de estos modelos, si es el de Weibull, el del logaritmo normal, el exponencial o el de la normal, puedo cambiar, de hecho, puedo cambiar yo esto. Entonces aquí lo que estoy buscando es ver si puedo asociar esos datos aleatorios, aparte del binomial, con cuál de estos de cierta manera tiene mejor relación. O puedo cambiar uno de estos y colocar en este caso algún otro de distribución específicamente. Pero acá
Estos específicamente son para modelos continuos. Entonces, si yo estoy evaluando modelos continuos, yo voy a verificar si estos datos que agregué aquí pueden asociarse al modelo como tal. Le damos OK y me genera. Y ustedes pueden observar ahí tengo yo los diferentes resultados. Bueno, ¿qué es lo que voy a buscar yo ahí al hacer el análisis? Por ejemplo, estoy en esa empresa, por ejemplo, que se dedica a crear productos X y me están diciendo que yo lo evalúe a partir de varios modelos o que busque un modelo, en este caso, que se vaya a asemejarse más, o en este caso me vaya a, ¿cómo decirles?, a dar los resultados más óptimos, o que tenga en este caso una desviación más reducida y que la media coincida con los datos que tenemos en este caso. Si ustedes pueden ver ahí están las probabilidades continuas del de Weibull en la parte del logaritmo normal. Está el exponencial, por ejemplo. Y que Está... sé ¿Mande? que indica la gráfica del comportamiento adecuado. El comportamiento. Entonces lo que ustedes deben buscar ahí prácticamente es el que se asocie mejor a la línea principal, que sería la media. Entonces si ustedes pueden ver ahí, de los que más se acercan, podría estar el Weibull, El normal. 1.553. El de la normal, el de la normal está a 1.566. O sea, el de Weibull y el de la normal son de los que más se acercan. El Logistic, o sea, está a unos 795, ya se empieza. Está cerca realmente. Ahora, el que sí no tiene ninguna relación o el modelo que no me devolvería datos a como yo quiero sería el Smart Extreme, por ejemplo. Ese se pasa considerablemente. La desviación que tiene es muy alta, es de 3.633, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan ahí, ese prácticamente no me está reflejando o no me reflejaría los resultados como yo quisiera, no me proyectaría un mayor beneficio a la hora de estar haciendo un análisis. Por ejemplo, sabemos nosotros que la media de la distribución binomial es el número de datos por, en este caso, la probabilidad de éxito sería 0.2. La media sería 8, ¿verdad? Esa sería la media para el ejercicio que acabamos de crear. Ahora, la desviación en este caso tendría que ser la raíz, ¿verdad? Del número de datos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Bueno, eso me da una desviación de 2.52. Entonces, si se dan cuenta ustedes, los datos, ese 2.52 sería en base a la muestra de 40 y en base a la probabilidad de éxito. Me dan 2.52. Pero realmente el 3, el 1.56 y el 1.795 son los que tienen, en este caso, mayor acertación en cuanto al valor de la media. En cambio, el otro, el Small Extreme, se pasa demasiado. Aquí en estos otros podemos ver otras evaluaciones. El logaritmo normal, pero el parámetro específicamente y el de Weibull muestran los resultados muy efectivos, ¿verdad? Ahora el exponencial sí, de una vez descartado. Ya se dieron cuenta la tendencia de los datos. La tendencia de los datos hace que la desviación se vaya alejando demasiado de la media. Entonces ese lo voy a descartar. Prácticamente me quedaría con el de Weibull, ¿verdad? Y el de la normal. Solo voy a ver si... Yo creo que se me ocultó el otro cuadro. Vamos a ver. No, ahí está. Aquí está. Si se dan cuenta, el de Weibull y la normal me devuelven los resultados más eficientes. Bueno, teniendo en este caso esto, ahora me voy aquí otra vez a la parte de gráficas y voy a evaluar en este caso, perdón, aquí otra vez estadísticas. Me voy acá a
reality o survival, supervivencia y realidad, si no estoy mal, algo así es la traducción. Acá otra vez a la distribución de análisis, pero ahora voy a parametrizarlo, ¿sí? ¿Qué implica esto de la parametrización? Pues simplemente aquí ya voy a definir el modelo, uno de los dos modelos, para ver qué tanto se acerca a la media, en este caso, de acuerdo a los valores. Entonces, C1, aquí está el primero la distribución, en este caso continua, que es la de Weibull, le damos OK y me devuelve los resultados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me muestra en este caso la tendencia que tiene. Y lo que me está mostrando aquí prácticamente es el comportamiento de los datos, la desviación con respecto a la media, y aquí me tira los resultados. El mean, por ejemplo, es la media, sale 8.29. La media, si ustedes calculan la media por medio de una calculadora, les daría 8, calculando la media de la distribución binomial, que sería el 40 por el punto 2. Entonces, si se dan cuenta, este tiene un 95% en este caso de aceptación para poder trabajar con esos datos. Entonces, si me dicen a mí que evalúe, por ejemplo, un modelo binomial y busque cuál de los modelos continuos, en este caso, se acerca más para poder trabajarlo con ese, entonces yo hago esta evaluación. Aquí me tira el listado de datos. Este listado de datos, por cierto, aquí está, miren. Aquí lo tenemos. Entonces, este, por ejemplo, tiene un 95% de aceptación, digámoslo así. La desviación es 2.42. A la hora de hacer el cálculo de la desviación me dio 2.52. Hay 0.10 de diferencia. Este está bastante acertado. Y el otro modelo que en este caso podemos utilizar sería el de, volvemos a ir al análisis de distribución por la derecha, sería en este caso, vamos a parametric distribución, análisis paramétrico. Vamos a buscar ahora el de la normal, que era el otro que estaba bastante cerca. Aquí está. Entonces, si podemos ver, aquí está el esquema de probabilidad de la normal. Y me tiro una media de 8.295. Vamos a hacer la evaluación aquí. 8.295. Este tiene 8.2918. La desviación en este caso es de 2.43 y este es de 2.42. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién de los dos se acerca más? Normalísimo. De hecho están muy cerca, pero de acuerdo al método de Anderson, que es el AD que está ahí, el apellido se me fue, o es Andrew, bueno, se me fue el nombre, ahorita no lo tengo presente. Lo que van a ustedes ver es la parte de abajo. El AD asterisco, por ejemplo, tiene 1.566 y el AD del Weibull tiene 1.553. En este caso, el que tiene más en este caso, o el método más acertado, el modelo más acertado para nosotros sería el de la probabilidad normal. Sin embargo, es muy poca la diferencia, entonces podríamos optar por cualquiera de los dos a la hora de trabajar. Entonces, aquí, de acuerdo al análisis hecho, estos modelos, estos datos que acabamos de recabar aleatoriamente, al hacer los cálculos binomial, podemos trabajarlos con un modelo continuo, y el modelo continuo en este caso que mejor iría con estos datos sería el de la normal. Sin embargo, como les digo, los dos tienen mucha aceptación por los valores que devolvieron. Entonces, eso debemos ir evaluando. Entonces, si se dan cuenta, esta es una forma de poder saber si los datos que yo tengo son los adecuados, o en este caso, cuál es el modelo que yo puedo utilizar a la hora de hacer mi trabajo de investigación, y ese modelo va a ser el que mejor se apegue o el que mejores resultados me devuelva de acuerdo a mi estudio. Pero por lo menos, por medio del
En este caso del Minitab, yo pude hacer una evaluación y este me devuelve cuál de los modelos sería el más acertado a la hora de hacer el análisis de datos. Bueno, vamos a seguir viendo otros ejemplos. Solo permítame un minuto, voy a cortar aquí un momento antes de que se cierre la sesión. Vuélvanse a conectar en unos minutos en lo que cargo el video, ¿verdad? Bueno, platicamos en un momento. Bien.